Los médicos fueron claros. Su hija no volverá a caminar, pero en un callejón oscuro. Una niña sin hogar le ofreció algo que la medicina nunca pudo en esperanza. La ciudad dormía entre murmullos de neón y pasos apresurados. Alexander Reed, un hombre de traje impecable y mirada cansada, empujaba la silla de ruedas de su hija Sofía por un callejón que usó como atajo. Él no lo sabía, pero en ese instante su vida estaba por cambiar para siempre. Sé, como Heiser, que tu hija vuelva a caminar. La voz inesperada y firme lo detuvo en seco. Sofía se estremeció en la silla. Alexander miró hacia la penumbra, desconfiado, tenso. ¿Quién dijo eso? De entre las sombras apareció una niña. No tendría más de 12 años. Ropa desgastada, pies descalzos, cabello ensortijado y una mirada imposible de ignorar. Había algo en sus ojos que desarmaba. Me llamo Nia, dijo sin pestañear, y puedo ayudar. Alexander dio un paso hacia adelante. Sofía, su hija de 10 años, permanecía en silencio, pero su cuerpo reaccionaba no como antes. Había una chispa en sus ojos, una emoción que no veía desde el accidente. No tengo tiempo para juegos. Niña, replicó Alexander, endureciendo el gesto. Ya has gastado 2 millones en tratamientos que no funcionaron, dijo Nia, clavándole la mirada. Has consultado a 17 especialistas, 3 cirugías, 2 en Estados Unidos, 1 en Suiza, y nada funcionó. Alexander sintió un escalofrío. ¿Cómo sabes eso? Sé muchas cosas, murmuró ella. También sé que Sofía sueña que corre, y se despierta llorando cuando descubre que solo era un sueño. Sofía alzó el rostro, sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá, ¿cómo sabe ella eso? Alexander miró a su hija, luego a Nia. Había algo extraño, algo imposible, pero también algo profundamente verdadero. ¿Qué quieres? ¿Dinero?, preguntó con desconfianza. Nia negó con la cabeza. Quiero ayudar a Ann, pero necesitas confiar en mí. Alexander tragó saliva. 8 meses de médicos, diagnósticos devastadores, terapias sin sentido. 8 meses viendo a su hija romperse en silencio. ¿Y si no confío? Los ojos de Nia parecieron envejecer 100 años. Entonces, ella seguirá atrapada en esa silla. Why to atrapada en tu culpa? Ann fue como un golpe en el estómago. La culpa, esa maldita culpa que lo devoraba por dentro. El accidente había sido su idea. El viaje, la caminata, todo, Ann por querer reconectar con Sofía tras su divorcio. La llevó al borde del abismo. Dame una razón para creerte, murmuró Nia. Se arrodilló frente a Sofía. Sin tocarla, la miró directamente. ¿Sientes un hormigueo por las mañanas? Como chispas que recorren tu columna hasta los dedos del pie. Sofía asintió lentamente, impactada. Los médicos dicen que son sensaciones fantasma, murmuró. Pero no lo son, dijo Nia. Es tu cuerpo intentando hablarte. Alexander contuvo el aliento. Había una chispa de esperanza, unreal, vibrante, viva. ¿Cómo haces esto?, susurró él. No puedo explicártelo, respondió Nia. Solo puedo mostrártelo, pero tiene que ser ahora. Solo tú, Sofía y yo. Alexander dudó en todo en su cabeza. Le gritaba que no. Seguir a una niña sin hogar por un callejón, con su hija vulnerable. Pero cuando miró a Sofía, supo que no tenía elección. Por favor, papá, murmuró ella, y con esas palabras dio el primer paso hacia lo desconocido, lo que Alexander no sabía. Era que Nia guardaba secretos que no se encontraban en ningún hospital, secretos que venían de generaciones de mujeres sanadoras, secretos que la ciencia moderna había olvidado o silenciado, y que el precio de ese milagro no sería dinero, sería algo mucho más grande.
cuando Alexander aceptó seguir a una niña sin hogar por un laberinto de callejones. No imaginó que lo llevaría al lugar donde comenzaría el verdadero milagro. La noche envolvía a la ciudad mientras Alexander empujaba la silla de Sofía detrás de Nia. Cruzaban callejones estrechos, pasaban junto a muros grafiteados y luces parpadeantes. Él, un millonario acostumbrado a oficinas con mármol y acero, nunca había estado en un lugar como ese. ¿Falta mucho?, preguntó, aún dudando. Ya casi, respondió Nia sin voltear. Estamos cerca. 20 minutos después, se detuvieron frente a un viejo almacén que parecía abandonado. Vidrios rotos, puerta oxidada, silencio total. Alexander frunció el ceño. ¿Aquí? Nia asintió y empujó la puerta. Un leve chirrido metálico acompañó su entrada, pero lo que había adentro no era lo que él esperaba. El interior era limpio, ordenado, estanterías repletas de frascos de vidrio, hierbas secas, líquidos color ámbar. Una mesa de madera ocupaba el centro del espacio, iluminada por la luz suave de velas. «Ponla sobre la mesa», indicó Nia. Alexander dudó. Ya no podía retroceder, pero aún no entendía nada. «Espera», dijo, alzando la mano. «Antes de que haga algo más, necesito saber qué vas a hacer con mi hija». En ese momento, la puerta trasera del almacén se abrió. Entró una mujer alta, de piel oscura como Nian. Tenía una cicatriz profunda desde la sien hasta la barbilla. «¿Es este el hombre?», preguntó la mujer. «Sí, tía Sora», respondió Nia. La mujer se acercó y extendió la mano con firmeza. «Soy Sora, una enfermera registrada en el Hospital Central y tutora de Nia». Alexander apretó la mandíbula. «¿Enfermera? Entonces, debes saber que lo que estamos haciendo aquí es...». Sora lo interrumpió con una leve sonrisa. Levantó el dobladillo de sus pantalones, revelando una prótesis. «Eso es lo que dijeron sobre mi pierna después del accidente, que nunca volvería a caminar sin muleta». Alexander enmudeció. «Señor Reed», continuó Sora, «hay conocimientos en este mundo que su dinero no puede comprar. Conocimientos que han sido ridiculizados, quemados o ignorados por siglos. Y aún así, sobreviven a Nia». Se acercó a Sofía. «¿Con dulzura?», le preguntó. «Puedo». Sofía asintió. Nia colocó su mano sobre la rodilla inmóvil de la niña. Cerró los ojos y quedó en silencio casi un minuto completo. Alexander observaba. A su alrededor, las velas parpadeaban. Algo en esa atmósfera se sentía distinto. «Las células están dormidas, no muertas», murmuró Nia. «Y hay más memoria muscular de lo que creen». Sora sacó un frasco ámbar. «Esto ayudará con la inflamación. Es una mezcla ancestral, plantas medicinales, aceites y algo más. A nuestra familia la guarda desde hace generaciones». Alexander los miró incrédulo. «Entonces, ¿ustedes son curanderas?». «Llámenos guardianas del conocimiento», respondió Sora. «Un conocimiento que la medicina moderna apenas empieza a redescubrir». «¿Por qué no trabajan en hospitales? ¿Por qué viven escondidas?». Sora bajó la mirada y tocó su cicatriz. «Lo intentamos. En 2018 presenté nuestras técnicas a universidades, y luego intentaron robarnos las fórmulas para venderlas, con patentes». Alexander comprendía más de lo que quería admitir. Sabía cómo operaban esas empresas. Elnes había financiado más de una farmacéutica. Nia comenzó a examinar a Sofía, tocando puntos precisos de su espalda. «Aquí», dijo, señalando un área específica. «Por aquí empezaremos». Ninguno de los especialistas que Alexander había consultado jamás había señalado un punto exacto. Todos hablaban de protocolos, de regeneración imposible. «Serán 3 semanas», explicó Soran, «todos los días». Alexander sacó su cartera de inmediato. «¿Cuánto cobrarán?». Sora negó con la cabeza. «No queremos tu dinero». «¿Pero sí hay un precio?». Ann sacó una carpeta maltratada. Dentro, documentos legales,
Queremos que fundes una iniciativa, una fundación de medicina integrativa que proteja estos conocimientos, que no los silencie ni los robe. Alexander tomó los documentos, leía mientras el corazón le latía con fuerza. Él, un magnate acostumbrado a contratos y acuerdos millonarios, estaba por firmar algo que nunca imaginó de pronto. Sofía jadeó. «Papi, sentí mi pie. Se movió mi dedo gordo». Alexander soltó los papeles y corrió hacia ella. El dedo se movía pequeño y tembloroso, pero real era el primer movimiento en 8 meses. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Sora colocó su mano en el hombro de Alexander. «Esto es solo el principio. ¿Y me das tu palabra?», preguntó él a Alexander. Miró a su hija, luego a Nea, a esa niña callejera con un poder que ni los mejores neurocirujanos del mundo podían entender. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. «¿Por qué mi hija?». Nia lo miró profundamente. «Porque tú tienes el poder de cambiar el sistema. Guay, porque ella tiene el corazón puro para compartir el milagro con el mundo». Lo que comenzó como un acto de fe en un almacén olvidado, pronto se convirtió en una amenaza para un imperio multimillonario. Mientras Sofía descansaba tras la primera sesión, su rostro mostraba algo que Alexander no veía desde antes del accidente en Esperanza. Y Nia parecía aún más segura, como si lo que había sucedido no fuera sorprendente sino inevitable, pero a kilómetros de ahí. En una sala de hospital privada, algo mucho más oscuro ocurría. Vas du hombre, en llamada telefónica. Sí. «Señora, creo que Reid encontró alternativas no convencionales. Está involucrado con esas mujeres. El doctor Petrov, uno de los neurocirujanos más prestigiosos del país, colgó la llamada con la cara desencajada. Aquella niña, Nia, no era una amenaza común. Lo que representaba era un riesgo directo para el negocio de miles de millones que controlaban desde hacía décadas a Neurocorp. La Mayo era empresa farmacéutica del sector neurológico. No estaba dispuesta a perderlo todo en el almacén. Nia seguía con el tratamiento diario. Sofía ya movía 3 dedos del pie derecho. Cada movimiento era pequeño, tembloroso, pero era un milagro vivo en el doctor Ramírez, un neurólogo independiente invitado por Alexander para observar el proceso. No salía de su asombro. «En 20 años de práctica, nunca he visto esto. Nunca». Sora mantenía las compresas calientes en la base de la columna de Sofía, mientras Nea colocaba sus manos con precisión sobre puntos específicos. «Dentro de una semana», murmuró Sora, «ya no necesitará el bastón». Alexander los observaba todo, pero no estaba tranquilo. En los últimos días había notado autos sospechosos estacionados frente al edificio. Además, su sistema de seguridad había registrado intentos de hackeo. «¿Ya lo saben?», preguntó a Sora cuando quedaron a solas. Ella asintió. «Lo saben, y no están contentos». Alexander entregó una carpeta con documentos legales. «Aquí están las patentes registradas a tu nombre y al de Nea. La fundación tiene personalidad jurídica, y 3 universidades ya confirmaron colaboración». Sora lo miró, sorprendida. «Trabajas rápido. Cuando mi hija quedó paralítica ofrecí millones por una cura», dijo Alexander. «Ahora entiendo que lo que ustedes saben vale mucho más que todo mi dinero». De pronto, una alarma silenciosa sonó en su teléfono en voz automatizada. «Intrusión detectada. Perímetro este». Alexander miró a Sora. «Llegaron antes de lo que esperábamos». Tecleó rápido en su celular. «Protocolos de seguridad activados. Tenemos que ir a la sala segura», dijo. «No», respondió una voz firme desde la entrada. Era Nea. Había cambiado en apenas 2 semanas. Su ropa era nueva, su piel más limpia, pero sus ojos seguían siendo los mismos misteriosos, claros e indescriptiblemente antiguos. «Tenemos que enfrentarlos. Es muy peligroso», replicó Alexander.
¿Confías en mí?, preguntó Nia con serenidad. ¿Cómo confiaste en mí aquella noche en el callejón? Antes de que pudiera responder, 3 camionetas negras se detuvieron frente al edificio. Bajaron hombres de traje, armados, encabezados por Lawrence Grana, ejecutivo de Neurocorp, y el propio Dr. Petrov. Alexander se acercó a la entrada. Sin miedo, señor Grana. Dr. Petrov, ¡qué sorpresa! Tenemos una orden judicial, dijo Grene, extendiendo un documento, para investigar prácticas médicas no autorizadas. Alexander tomó el papel, lo leyó y sonrió. Orden emitida por el juez Carlton, el mismo que posee el 18% de acciones de Neurocorp, a través de una empresa offshore, en las Islas Caimán. Grene palideció. Petrov bajó la mirada. No sé de qué me está hablando, murmuró Grene, ¿no? Tal vez estas grabaciones refresquen su memoria. Alexander pulsó su teléfono. Las cámaras de seguridad del edificio giraron, apuntando al grupo, y lo impensable sucedió. La transmisión comenzó en vivo a 3 canales de televisión y 15 medios nacionales. Ansora apareció detrás de él. Las enfermeras como yo, dijo al micrófono, somos invisibles para los médicos y ejecutivos, especialmente si llevamos cicatrices. Grana intentó avanzar. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Al contrario, respondió Alexander, lo sé perfectamente. Y por si te lo preguntas, esta conversación también está siendo retransmitida a... La Fiscalía General en Grene empezó a sudar. Petrov retrocedió. Su hijo es dueño de la Mayo R, empresa tecnológica del país. Susurró. Así es, confirmó Alexander. Y estoy usando todos mis recursos para proteger lo que Nia y Sora han construido. Nia avanzó un paso con voz clara. Esto no se trata solo de Sofía, ni del dinero. Entonces, ¿de qué se trata?, preguntó Grene con desprecio. De justicia, dijo Nia. Por generaciones de mujeres cuyos conocimientos fueron ridiculizados, robados. Alexander pulsó otro botón. Las pantallas públicas de la ciudad comenzaron a mostrar un documental en mujeres curanderas perseguidas, fórmulas ancestrales patentadas por farmacéuticas, pagos ocultos al Dr. Petrov. Esto te va a destruir, murmuró Grana. ¿Y tú crees que no tengo abogados, jueces y aliados?, replicó Alexander. La diferencia, dijo Sora, es que tú quieres curar. Ellos solo quieren vender tratamientos que nunca sanan del todo. Detrás del grupo comenzaba a formarse una multitud de pacientes en sillas de ruedas, padres con hijos heridos, doctores jóvenes. Todos miraban en silencio. ¿Cuál es tu propuesta?, preguntó finalmente Grena. Alexander respiró hondo. Neurocorp puede ser parte de la solución. Colaborar en lugar de competir. Que sus científicos trabajen con Nia y Soran. Que esto sea accesible para todos, no solo para los ricos. ¿Y si nos negamos? Esta vez fue Sofía quien respondió, caminando. Sin sí pasos temblorosos, pero pasos firmes. Entonces iremos directo al público, dijo con voz firme, y créanme, los accionistas no estarán contentos. Una niña sin hogar logró lo que millones en tratamientos no pudieron, aunque Sofía volviera a caminar. Pero lo que vino después fue mucho más grande que un solo milagro. La multitud frente al centro de investigación de la iniciativa. Nia se hacía más grande con cada minuto. Camionetas de prensa, cámaras en vivo y sobre todo personas con familiares enfermos, con hijos en sillas de ruedas, con heridas invisibles, esperando una cura. Lawrence Grana, directivo de Neurocorp, tragó saliva. Dr. Petrov no decía nada. Su rostro, antes arrogante, ahora parecía vacío. Y en el centro de todo, Sofía de pie, apoyada en un bastón, pero firme. Esta es nuestra propuesta, dijo Alexander. Ustedes se unen a nosotros, comparten recursos, autorizan ensayos públicos
Y lo más importante, hacen accesibles los tratamientos para todos, no solo para quienes pueden pagar. El silencio era absoluto. ¿Y si no lo hacemos?, dijo Grana. Aún resistiéndose, Sofía lo miró directo a los ojos. Entonces, contaremos la verdad al mundo entero. Alexander sonrió. No era una amenaza, era una promesa. La historia de una niña que fue desahuciada por la medicina moderna, pero curada por otra niña que vivía en la calle. Será más poderosa que cualquier campaña de relaciones públicas. Grana miró al doctor Petrov. Este solo asintió. Vencido. Está bien, dijo Grana. Hablemos. Las camionetas negras se retiraron. La gente aplaudió. Pero lo que nadie vio fue la mirada que intercambiaron Nea y Zoran. Una mirada cargada de secretos antiguos, de sabiduría ancestral, de generaciones enteras que habían curado en silencio. Y que ahora, por fin, eran escuchadas 3 meses después. El auditorio de la Universidad Central estaba lleno a reventar en el escenario. Sophia Reid, ahora sin bastón, caminaba con seguridad hasta el podio. A su lado estaba Nia, con ropa sencilla pero impecable, y Zora, con la cicatriz visible, y el porte de una guerrera. En una gran pancarta decía: Iniciativa Nea, conocimiento ancestral, medicina moderna igual a una nueva era. Sofía se acercó al micrófono. Solo tenía 10 años, pero su voz sonó fuerte y clara. Hace 1 año me dijeron que nunca volvería a caminar. Hoy estoy aquí, caminando, gracias a un conocimiento que el mundo había olvidado. En primera fila, Alexander Reid la escuchaba, con lágrimas en los ojos. A su lado, sorprendentemente, estaba Lawrence Grana, ya exdirector de Neurocorp. Lo que comenzó como una batalla, continuó Sofía, hoy es una alianza. La iniciativa Nea ya trabaja con 5 hospitales, 3 universidades y, sí, incluso con Neurocorp. El público aplaudió a Nia. Tomó el micrófono. La niña que había aparecido en un callejón ahora hablaba ante el país entero. Mi abuela decía que la verdadera sanación viene cuando respetamos todos los caminos del conocimiento. No se trata de elegir entre ciencia y tradición. Se trata de unirlo. La gente guardó silencio absoluto. No había discursos más honestos que los que nacían desde el dolor. Y desde el amor. Zora continuó. Durante siglos, mujeres como mi madre y mi abuela fueron perseguidas por curar. Su conocimiento fue ridiculizado, robado, patentado por otros. Hoy, ese legado por fin tiene nombre y espacio. El público estaba conmovido. Entre los asistentes había decenas de niños en sillas de ruedas, familias enteras que habían llegado desde lejos para buscar esperanza. La iniciativa Nia, explicó Zora, tiene un programa gratuito para pacientes sin recursos. Y estamos documentando cada tratamiento con protocolos de investigación abiertos y verificables. Una gran pantalla mostró imágenes de Sofía al inicio del tratamiento, y ahora caminando sonriendo. En cuanto al doctor Petrov, dijo Alexander, subiendo al escenario, él ahora coopera con las autoridades a cambio de una reducción. Sus confesiones revelaron una red de médicos pagados para desacreditar todo tratamiento que no pudiera venderse con receta. Hubo un murmullo generalizado, pero Alexander levantó la mano. Hoy no es día de venganza. Hoy es día de cambio. El doctor Ramírez, el neurólogo escéptico que había documentado todo el proceso de Sofía, conversaba animadamente con otros médicos. Es como redescubrir la penicilina, dijo, solo que este conocimiento siempre estuvo aquí, escondido, a plena vista. Después de la ceremonia, Nea y Sofía se sentaron en las escaleras del auditorio. Nunca me contaste, dijo Sofía. ¿Cómo sabías sobre mis sueños aquel día? Nea sonrió con esa mirada suya, que parecía de otra época. Hay cosas que la ciencia aún no puede explicar,
¿Crees que algún día lo entenderán? Tal vez sí, pero mientras lo hacen, nosotras seguiremos sanando. ¿Lo entiendan o no? Una señora Mayo Ere en silla de ruedas se acercó. Tenía lágrimas en los ojos. Ustedes son las niñas milagro. Llevo 50 años en esta silla. Ya es muy tarde para mí. Nea tomó su mano con dulzura. El conocimiento es de todos, dijo con sencillez. La curación también. El verdadero milagro no fue que Sofía volviera a caminar, sino que una niña sin hogar logró transformar un sistema entero, uno que había ignorado por siglos el poder de los invisibles. Mientras el mundo celebraba el milagro, los gigantes temían perder el control, porque cuando la verdad comienza a sanar, el negocio de la enfermedad comienza a caer. En un edificio corporativo gris, con ventanales blindados y alfombras que silenciaban incluso los pasos más decididos, el consejo de administración de Neuracorp se reunía de emergencia. Las cifras no mentían. En solo un mes, 17 pacientes con lesiones medulares habían cancelado sus tratamientos de por vida. Todos antiguos clientes, todos con recetas firmadas por doctores bien pagados, todos abandonando sus medicaciones de alto costo. Esto es inaceptable, dijo uno de los directivos, golpeando la mesa con el puño. ¿Quién es esta niña? ¿Y por qué están dejando que su historia circule sin control? El ambiente era tenso. La mayoría de los presentes llevaban décadas amasando fortunas con tratamientos, no cura. Su negocio no era sanar, era mantener a un representante de relaciones públicas. Deslizó una tablet sobre la mesa. Alexander Reed ha registrado una fundación llamada Iniciativa para la Medicina Integrativa. Fondo inicial en $50 millones. Ya está operando en 3 universidades. La apoyan. Está documentando todo científicamente. Las pantallas mostraron imágenes filtradas de Sofía caminando. En otra, Alexander empujaba su silla de ruedas. Y en la siguiente, apenas días después, la niña caminaba sola con bastón en el doctor Petrov. Ahora caído en desgracia, solo miraba el suelo. Dijiste que su lesión era irreversible, lo acusó uno de los accionistas. Lo era, según nuestros estándares, murmuró Petrov. El rostro de Grana era una máscara de frustración. Necesitamos controlar esta narrativa antes de que se nos salga de las manos. ¿Y si ya es demasiado tarde?, preguntó uno de los consejeros más antiguos. ¿Y si no solo es una niña, sino el inicio de algo más grande? La frase quedó en el aire, como una sentencia. Mientras tanto, en el nuevo edificio de la Iniciativa NIA, la atmósfera era completamente distinta. Sofía ya caminaba por la sala, sin ayuda del bastón el doctor Ramírez, ahora convertido en aliado. Tomaba notas con devoción. Esto debería estar en todos los libros de neurología, murmuraba. Es historia viva. Sora preparaba nuevas compresas, mientras Nia guiaba a otra niña recién llegada, con una lesión similar a la de Sofía. ¿Estás lista para sentir tu cuerpo otra vez?, le decía Nia con ternura. La niña asintió, aún con miedo al Alexander. Observaba la escena desde un rincón, sin intervenir. Ya no era solo el padre de Sofía, ahora era testigo de algo que iba más allá de él. Pero su mirada cambió cuando vio el reporte de seguridad en su móvil. 3 intentos de ingreso. No Watchers, patrulla no identificada en el perímetro oeste. Nos están espiando, murmuró Sora. Lo miró sin sorpresa. Siempre lo han hecho. Tengo que activar los protocolos de contingencia. No, dijo Nea, entrando a la sala. Ya no más esconderse ahora. Los vamos a enfrentar. Alexander se giró. ¿Enfrentar? ¿Cómo? ¿Con la verdad? ¿Crees que eso basta? Nea lo miró con esos ojos que ya no parecían de una niña. La verdad es más contagiosa que cualquier virus. Y cuando la gente ve algo que funciona, no lo olvidan. Alexander suspiró. En ese momento supo que su vida ya no volvería a ser la misma horas más tarde.
3 camionetas negras se estacionaban nuevamente frente al edificio, pero esta vez Alexander los esperaba en la entrada principal. A su lado, cámaras encendidas, micrófonos activados, White DL, una fila de pacientes con sillas de ruedas, niños y adultos, esperando su turno para ser tratados en grana. Arrogante pero menos confiado, bajó del vehículo con papeles en la mano. Esta vez traemos una orden real, pruebas de prácticas ilegales, sin certificación, sin validación oficial. Alexander no se inmutó. Y también traes al mismo juez Carlton, el que posee acciones de Neurocorp en las Islas Caimán. Grana intentó responder, pero la pantalla gigante del edificio ya reproducía un nuevo documental en vivo a narración. Pruebas, audios filtrados, pagos ilegales, experimentos que nunca funcionaron. Y luego Sofía caminando por una pasarela de rehabilitación sin ayuda, sin muletas, sin dolor en la multitud. Estalló en aplausos en Gren. Apretó los dientes. Estás jugando con fuego, Reed. Alexander sonrió. No, señor Grennan. Estoy construyendo una antorcha para iluminar todo lo que ustedes han escondido durante décadas. Y en ese instante, la historia cambió al narrador, mientras la medicina tradicional intentaba silenciar lo que no comprendía. La calle, los callejones, la sombra se convertían en fuente de verdad. La iniciativa NIA ya era tendencia global. Gobiernos pedían información, médicos honestos solicitaban entrenamientos, pacientes llegaban desde otros países buscando una oportunidad, y NIA seguía curando sin uniforme, sin título, pero con algo más valioso: sabiduría heredada. Una niña negra sin hogar movió un dedo, y el mundo entero empezó a moverse con ella, porque cuando la verdad sana, el silencio ya no basta. La historia de Sophia Reed ya era conocida en todo el mundo en clínicas, cadenas hospitalarias y empresas farmacéuticas no podían negar lo que ya era evidente: una niña con diagnóstico irreversible. Caminaba en las redes sociales, estallaban con titulares como "La ciencia se arrodilla ante la sabiduría ancestral", "La niña que sanó sin hospitales", "El método NIAN", "Lo que nunca quisieron que supieras". Pero no eran solo titulares. Pacientes con parálisis comenzaron a abandonar sus tratamientos convencionales y volaban hasta la ciudad, muchos con lo poco que tenían, con tal de ver a NIA. Algunos llevaban bastones, otros ni eso, pero to-dos llevaban esperanza. La iniciativa NIA tuvo que ampliar su sede. Universidades de Europa, Asia y América Latina pidieron colaborar. Mientras tanto, Alexander Reed, quien una vez fuera conocido solo por sus empresas de tecnología, ahora aparecía en conferencias hablando sobre ética médica, acceso gratuito y justicia histórica. Invertimos miles de millones en mantener pacientes estables. ¿Por qué no invertimos en devolverles la libertad?, decía en una charla TED vista por 94 millones de personas en menos de 72 horas a Neurocorp. La poderosa farmacéutica que alguna vez reinó sin rival, ahora se encontraba entre la espada y el bisturí. Sus accionistas comenzaron a exigir cambios reales. A los gobiernos querían respuestas y sus abogados querían negociar. En una sala de reuniones privada, Lawrence Grana, ya sin sonrisa ni poder, se encontraba frente a Alexander y Sora. ¿Cuál es su propuesta final?, preguntó. Derrotado, Alexander no vaciló. Que trabajen con nosotros, que abran sus laboratorios, que validen científicamente los métodos que ustedes intentaron destruir, que reconozcan lo que callaron y que repartan las ganancias entre las comunidades de donde robaron el conocimiento. Grene bajó la cabeza, y si no aceptamos, fue Sofía quien respondió, como lo había hecho semanas antes. Entonces el mundo sabrá exactamente quiénes son. El trato se firmó. No fue una victoria.
Al inicio, días después, en un campo abierto cerca de la ciudad, se celebraba el primer Congreso Internacional de Medicina Integrativa Popular, con asistencia de más de 50 países, científicos, curanderas tradicionales, médicos indígenas y líderes sociales. En la ceremonia inaugural, Sora tomó el micrófono. En su cicatriz ahora no era una vergüenza, era una medalla de guerra. Durante siglos, dijo, nos llamaron brujas, nos quemaron, nos hicieron invisibles. Hoy nos escuchan. El aplauso fue ensordecedor. Luego, Nea subió al escenario con solo 12 años. Era ya símbolo de una revolución silenciosa. Cuando curé a Sofía, dijo, no estaba haciendo magia, solo estaba usando lo que mi abuela me enseñó, lo que su abuela le enseñó antes, y lo que ahora enseñaremos al mundo. Mostró al público una hoja escrita a mano, desgastada por el tiempo. Era la fórmula que había usado para Sofía sin firma, sin patente. Esto es de todos, dijo. Nadie puede apropiarse de la curación. Miles de médicos de bata blanca aplaudieron de pie. El mundo había cambiado, pero no todos estaban contentos. En oficinas discretas, empresas que dependían del sufrimiento crónico, veían cómo sus cifras caían en picada. Fondos de inversión se desplomaban. Tratamientos de miles de dólares eran abandonados por mezclas de hierbas que costaban menos que un café. Un periodista de investigación filtró un informe interno de una farmacéutica competidora en sí. La iniciativa NIA continúa su expansión. Los ingresos por tratamientos neurológicos podrían reducirse un 68% en 3 años. Elsa se volvió nervioso. Mientras tanto, en la sede de la iniciativa NIA, Sofía ayudaba a otra niña de 8 años a dar sus primeros pasos. La cámara captó el momento exacto en que su pie se movió, y los ojos de su madre se llenaron de lágrimas. Se movió. Mi hija movió su pie, gritó Ania desde el otro extremo del salón. Solo asintió. Vamos bien, dijo Ann Alexander en su oficina. Recibía una llamada del Ministerio de Salud. Queremos implementar un modelo piloto en zonas rurales. ¿Nos apoyan? Más que eso, respondió. Les damos todo el protocolo gratis. Y así comenzó el primer modelo nacional de sanación mixta moderno ancestral en humano. En una entrevista en vivo, le preguntaron a Nea, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Ella sonrió. Quiero que las niñas como yo no tengan que ser invisibles para poder sanar a alguien. Lo que empezó en un callejón terminó en los pasillos de la historia. Porque cuando una niña sin nada desafió al sistema, nos recordó que curar es un acto de amor, no de poder. La niña que una vez emergió de un callejón, hoy entra por la puerta principal del futuro. No con miedo, sino con propósito. 5 meses después, la Universidad Central fue sede de una ceremonia nunca antes vista, un evento global, transmitido en 19 idiomas, para conmemorar el lanzamiento oficial del Centro Internacional NEA de Investigación Médica Integrativa, frente al auditorio abarrotado. Una imagen proyectada en pantalla mostró un antes y un después. Ann Sophia Reed, paralítica, con mirada vacía. Ann Sophia Reed, hoy, caminando firme por el escenario, sin bastón, vestida con una túnica blanca. Buenas tardes, dijo al micrófono. Mi nombre es Sofía. Hace un año, dijeron que nunca volvería a caminar. Hoy camino. No gracias a una cura mágica, sino gracias a una niña que el mundo había ignorado. El público guardó silencio, no por indiferencia, sino por respeto. Detrás de ella, Nia y Sora Sora, con su cicatriz expuesta como si fuera una estrella de batalla. Nea, con la misma mirada que la acompañaba desde aquel primer día en el callejón. Alexander Reed tomó la palabra en ella. No hablaba como empresario, ni siquiera como padre. Hablaba como testigo de un renacimiento. Lo más valioso que he hecho en mi vida no ha sido construir una empresa, sino haber escuchado a una niña
cuando nadie más lo hacía. Mostró ante el público una carpeta. Hoy, con orgullo, anuncio que todos los métodos de la iniciativa NEA serán de dominio público, sin patentes, sin licencia, sin barrera. El auditorio estalló en aplausos, pero la verdadera ovación ocurrió después. Ansora tomó el micrófono una última vez. Durante siglos, las voces que sabían sanar fueron silenciadas. Las nuestras, las de nuestras madres, de nuestras abuelas. Hoy, ya no pedimos permiso. Hoy, sanamos con luz. Señaló una fila de jóvenes niñas en sillas de ruedas, todas pacientes de los nuevos programas de la iniciativa. Entre ellas, muchas ya habían comenzado a mover sus piernas. Nuestro conocimiento no es alternativo, es ancestral. Naya se acercó al micrófono sin discursos largos, solo una frase. Esto no termina con Sofía, esto apenas comienza. Mientras tanto, en oficinas frías, los últimos bastiones de la farmacéutica tradicional seguían tambaleándose. Un nuevo reporte de la Organización Mundial de la Salud ya hablaba de los protocolos NIA como parte oficial de tratamientos combinados. Nuracorp, bajo nuevo liderazgo, comenzó a reformarse desde dentro. Lawrence Grana ya no era parte de ello, y el Dr. Petrov colaboraba como testigo clave en múltiples investigaciones internacionales contra la industria corrupta que ayudó a construir en el mundo. Había cambiado una tarde. En una clínica rural, Nia y Sofía caminaban juntas por un pasillo largo. Afuera, mujeres indígenas enseñaban a médicos jóvenes cómo preparar infusiones milenarias. En una esquina, una madre lloraba al ver a su hija mover la pierna por primera vez. Sofía se detuvo. ¿Crees que algún día ya no tengamos que explicar que esto funciona? Nia sonrió. Ese día, ya ambas se abrazaron. Dos niñas han dos historias. Han legado ecos de Spute. Una nueva generación hablaba ya de la niña del callejón como símbolo universal. La iniciativa NEA operaba en 32 países. Universidades la enseñaban como caso de estudio. Las curanderas ya no eran invisibles. Eran maestras, investigadoras, médicas y sobre todo guardianas. En una placa colocada en la entrada del centro original, podía leerse aquí, donde una vez hubo silencio, nació una voz que sanó al mundo. Y al pie de la placa, una línea más pequeña en ella a todas las niñas que saben sanar, aunque nadie las escuche. Nia no necesitaba un título, ni una bata, ni una sala blanca. Solo necesitaba que alguien la escuchara. Alexander lo hizo. Sofía creyó. Y el mundo sanó un poco más. Cierre del video. Llamado a la acción. Si esta historia tocó tu corazón, si crees que el conocimiento no debería tener dueño, y si alguna vez has sentido que una sola persona no puede cambiar el mundo, recuerda a Niam porque ella lo hizo. Suscríbete para más historias que dan voz a quienes el mundo no quiso oír.